Jacques de Molay. Un nombre que tal vez no te sea conocido, pero si te digo los templarios, con seguridad lo habrás oído mencionar alguna vez. Este gran hombre emergió de entre las sombras de la Europa medieval, una figura enigmática que se convirtió en el último gran mestre de los caballeros templarios. Jacques de Molay, nacido en Borgoña, Francia, alrededor del 1243, ascendió a través de las filas de la orden hasta alcanzar el pináculo de su liderazgo en el 1292. Desde sus primeros días en la orden, Jacques demostró ser un gran estratega y un líder carismático. Su conocimiento de las artes militares y su devoción a la causa templaria lo elevaron rápidamente en las filas. Pero detrás de su fachada de lealtad, Jacques llevaba consigo secretos ancestrales y un entendimiento profundo de lo esotérico. Según expertos, de Molés dominaba conocimientos que aprendió mientras estaba en la Tierra Santa. Se dice que mientras estuvo allí conoció a nigromantes y a cabalistas muy poderosos. También dicen que recibió educación de un selecto grupo de gnósticos, de los cuales se decía que habían alcanzado una iluminación que muy pocos lo habían logrado en aquella época. Dicen que estos mismos conocimientos del oculto lo llevaron a convertirse en el gran mestre. La orden templaria, conocida por sus riquezas y poder, había acumulado vastas tierras y tesoros en Tierra Santa. Esta orden religiosa fue prácticamente los precursores del sistema bancario, de los préstamos y tarjetas de créditos. La orden tenía una red de castillos a lo largo de toda Europa hasta Tierra Santa, donde muchos peregrinos depositaban sus riquezas para evitar ser robados en el trayecto. Después de depositar este dinero en uno de los castillos, la orden emitía una carta que inventariaba las riquezas que el portador había depositado. Esta carta le permitía al peregrino reclamar sus riquezas en cualquiera de los castillos de la orden. Este sistema los convirtió en poderosos banqueros. Pero no solo hacían esto a cambio de un pequeño %, sino que también los peregrinos que perdían la vida en el trayecto muchas veces pasaban sus bienes a la orden. Esto les permitía prestar dinero. Poseían ganancias tales que les permitía incluso prestar dinero a las monarquías europeas. Y con la prosperidad también llegó la envidia y la conspiración. Jacques de Molay se encontró en medio de intrigas y conflictos internos, mientras los reyes europeos codiciaban la fortuna templaria. Y esto llevó a que tanto religiosos como políticos comenzaran a perseguir la orden. Otros sugerían motivos más sórdidos. Según se contaba en aquel tiempo, la orden templaria poseía reliquias religiosas muy importantes, reliquias que iban desde la Santa Cruz, el Santo Grial o el Arca de la Alianza. Objetos muy poderosos que eran buscados en aquel tiempo, tanto por la iglesia como por personas ligadas a lo esotérico y a la magia, pues se creía que con aquellos objetos de poder se podía conseguir la asistencia divina en cualquier objetivo que se persiguiera. Pero la posición de la Orden del Temple era que ellos no poseían ninguna de aquellas reliquias. Al menos era la posición oficial. También estaban los rumores de algunos iniciados que decían que la Orden del Temple era solo una fachada, que en realidad la Orden era una especie de logia masónica, donde se guardaban secretos y se hacían rituales para obtener riquezas. Algunos hablaron de los ritos iniciáticos de la Orden, que supuestamente demandaban al iniciado escupir e incluso a veces orinar en el crucifijo. También debían arrodillarse y jurar su alma a Baphomet y a otras entidades oscuras. Por eso afirmaban que aquellas riquezas no venían de aquellas operaciones bancarias, que venían de un origen más sórdido. El rey Felipe IV de Francia, apodado Felipe el Hermoso, fue uno de estos monarcas que se endeudó con los templarios, y ansioso de deshacerse de sus deudas, conspiró para desmantelar la orden. En 1307, con la complicidad del Papa Clemente V, el Papa tampoco estaba muy contento con la orden, pues habían alcanzado un poder notorio, al igual que sus riquezas. Clemente V pensaba que aquellas riquezas acumuladas por la orden deberían estar a disposición de la Iglesia, y por lo tanto estar en los bancos vaticanos, y no en los castillos de la orden. El Papa emitió una bula papal, diciendo que la orden
estaba disuelta y quedaba sin la protección de la Iglesia. Poco después, con la bendición del Papa, Felipe IV lanzó una persecución masiva contra los templarios. Persecución que fue mucho más difícil de lo que el rey esperaba, pues es sabido de las habilidades militares de esta orden. Pero finalmente, Jacques de Molay, junto a otros miembros destacados de la orden, fueron arrestados y sometidos a juicio. Las acusaciones de herejía, adoración a ídolos y pactos oscuros se tejieron en la narrativa, aunque gran parte de ellas eran fabricaciones destinadas a socavar la reputación de los templarios. Al principio, los templarios se mantuvieron firmes, diciendo que todas aquellas acusaciones eran mentiras, pero ante la tortura y la presión implacable, algunos templarios confesaron crímenes que nunca cometieron. A diferencia de Jacques de Molay, quien resistió hasta el final, pues decían que tenía ayuda de otros seres. Decían los de la época que en su celda el gran mestre se conectaba con fuerzas más allá de la comprensión humana. Buscaba la guía de lo esotérico para enfrentar la tormenta que se le avecinaba. Contaban algunos de los guardias que custodiaban a de Molay que en las madrugadas se podía escuchar al gran mestre haciendo invocaciones y hablando con las sombras. Para el Papa y para Felipe IV no había otra solución que quitarle la vida al gran mestre y por supuesto a sus más cercanos colaboradores. Después de un largo proceso, el gran mestre fue condenado a morir en la hoguera. Una muerte justa, según la Iglesia, para brujas, magos y todos aquellos que pactaban con fuerzas oscuras. En el día de su ejecución, contrario a lo que la gente esperaba, el gran mestre se mantenía tranquilo, como si supiera algo que el resto no sabía. Ni siquiera cuando estaba en la pira donde iba a morir, mostró miedo. El verdugo incendió los maderos y mientras el fuego de la hoguera iluminaba su rostro imperturbable, desde allí donde ardía vivo, Jacques de Molay lanzó una maldición anunciándole tanto al rey como al papa que antes de que hiciera un año de su muerte, ellos también morirían. A lo largo de la historia se ha dicho que las últimas palabras del gran mestre fueron: Clemente, Felipe, antes de un año os convoco a ambos a comparecer ante el tribunal de Dios para recibir vuestro castigo. Pocos meses después, la maldición lanzada por el líder templario se materializó, primero con la muerte del Papa, en abril de 1314, y después la del rey Felipe, en el mes de noviembre, confirmando así, para muchos, las fuerzas misteriosas que acompañaban a Jacques de Molay. Para otros, fue una prueba de santidad, que Molay hubiese sido capaz de invocar la justicia divina. Tanto la muerte del Papa como la del rey están envueltas en un halo de misterio. El Papa fue encontrado muerto, supuestamente por causas naturales, y el rey Felipe se cree que murió de un aneurisma o un derrame cerebral. Aquella maldición no solo acabaría con la vida del rey, pero también destruiría el futuro dinástico de la familia. Pero la saga templaria no terminó con aquellas muertes. Innumerables han sido los testimonios de testigos que a través de los siglos han visto la figura del poderoso Jacques de Molay caminando por los abandonados pasillos de antiguos castillos de la orden. Los susurros y rituales secretos, la adoración a los ídolos olvidados y la maldición de Jacques de Molay persisten en las ruinas de antiguas fortalezas templarias, alimentando las llamas de lo paranormal y lo desconocido. La historia de Jacques de Molay y los templarios, tejidas con hilos de misterio y esoterismo, siguen cautivando las mentes de aquellos que buscan respuestas en los oscuros rincones de la historia. Otros incluso aseguran que la orden sigue entre nosotros de forma secreta. Y la segunda historia del día de hoy se llama El Conde y la Peregrina. Esta es una historia que fue recogida por Leandro Carré en su libro Las leyendas tradicionales gallegas. Él era un conde joven y apuesto, alegre y mujeriego. Un día se encontró en un camino con una hermosa mujer. Iba sola y caminaba muy despacio, como si estuviese cansada. Parecía triste y pensativa. El conde Munio
Se puso a su lado e intentó hablarle. Pero la doncella, sin duda una joven virtuosa, no le contestó ni bien ni mal, pues nada le dijo. El conde no se desanimó y por eso siguió a su lado, diciéndole que, como llevaban el mismo camino, tendría una gran satisfacción en acompañarla. No fuera a suceder que, yendo como iba sola, pudiera encontrarse algún desarmado que pretendiese ofenderla. Y así él se encargaría de ampararla y defenderla. La joven le agradeció entonces tan estimable ayuda, que no le pareció cosa que debiera desechar, y fueron siguiendo juntos la carretera. Poco después, el camino real atravesaba un bosque, un lugar solitario. La hermosura de la mujer y los deseos del conde hicieron que éste cometiera con la indefensa joven un hecho vil, y la violencia se consumó. La pobre doncella gritó en balde, pidiendo socorro. Nadie oyó sus doloridos lamentos. El conde Muño se reía de la infeliz y le decía: «Calla, mujer, que la cosa no es para tanto. En cuanto llegue a mi castillo te enviaré uno de mis criados para que te consuele, y aún has de quedarme agradecida». Y se fue apurando el paso muy ufano. Mas en esto apareció un viejo soldado de largas barbas blancas, que a juzgar por la concha de venera que llevaba en el frente de su sombrero, así como las que mostraba en su esclavina, bien claramente se veía que venía también de vuelta de una peregrinación de Compostela, siguiendo el camino que había recorrido la desdichada joven. El soldado se apoyaba en su larga y fuerte espada, como si fuese un cayado, y acercándose a la romera, le preguntó el porqué de sus tristes lamentos y sollozos. La infeliz le contó entonces cuál era su desgracia, y cómo éste le había sucedido cuando volvía de Santiago, a donde había ido a fin de orar arrodillada ante la tumba del apóstol, para rogarle protección en su soledad y en su desamparo, puesto a que había perdido a sus padres. El viejo soldado, con cariñosas palabras, fue calmando su congojada y enjugando sus lágrimas, y le dijo que iba a llevarla consigo en presencia del rey, para ver de remediar su mal. Y fueron los dos caminando hasta el palacio real. «Yo te requiero, buen rey, por el apóstol Santiago, que haga justicia a esta romera». Y el rey mandó a llevar ante sí al conde Muño. «Por ley divina, tenéis la obligación de casaros con esta joven que habéis ultrajado. Por la ley humana, debe ser degollado. Si así no lo cumplieres, que no valga hidalguías cuando habéis faltado a Dios y a la honra de esta doncella». «Venga el verdugo», respondió el conde. «Mejor quiero morir 1000 veces que morir avergonzado». «Pues sea», dijo el rey. Pero el soldado añadió: «Buen rey, hacéis mala justicia. No habéis juzgado bien el hecho, pues que la honra se paga con sangre, pero no se lava el pecado. Primero el conde debe casarse con la joven y después debe ser degollado». Al hablar así, dejó el soldado su espada, se despojó de su vestidura de romero y apareció con el traje de un santo obispo. El conde, arrepentido, se arrodilló a sus pies. Entonces el obispo tomó la mano de la romera y la del conde, y allí mismo los declaró casados. El conde pedía la muerte, para no verse avergonzado. El obispo lo absolvió de su pecado. Aún no bien acabara de pronunciar las últimas palabras, cayó el conde Muño muerto a sus pies, librándose así de ser ajusticiado. Y dicen las crónicas que aquel santo obispo era el mismísimo Santiago en persona, que había acudido en socorro de su romera. Y esto es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de estas historias. Si lo hicieron, déjanos un like, y si no lo has hecho todavía, por favor suscríbete. Gracias y nos vemos en el próximo video.